Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. El día de hoy estaremos estudiando la porción de la Torá número 24, que tiene por nombre Vayikra, que significa Él llamó. Esta porción la encontramos en el libro de Levítico, del capítulo número 1 al capítulo número 5. Ahora, recordemos que previamente, en el libro de Éxodo, Elohim pidió a Moshe levantar el tabernáculo. Y justo el tabernáculo se levantó el día primero del mes primero, lo cual equivale al mes de Aviv, que ayer estuvimos platicando. Así que vamos a iniciar con esta porción de la Torá, y te invito a que tengas ahí a la mano tu Biblia, que tengas ahí a la mano tu pluma y tu libreta para las anotaciones. Vamos por favor a Levítico capítulo 1, del versículo 1 al versículo número 3. Levítico capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: Llamó Yahweh a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Fíjate bien, entonces después de levantar el tabernáculo, Elohim le da indicaciones a Moshe para que hable al pueblo respecto a las ofrendas que el pueblo debía llevar al tabernáculo. Pero es importante mencionar que hoy este tipo de ofrendas dejó de ofrecerse por dos situaciones importantes. Número uno, porque no hay templo físico. De acuerdo a la historia, en el año 66 después de Yahshua, la casa de Judá se rebeló en contra del Imperio Romano, y 4 años después, en el año 70 aproximadamente después de Yahshua, el mismo Imperio Romano, bajo las órdenes de Tito, reconquistan y entonces destruyen la mayor parte de Jerusalén, así como el segundo templo. Y mira, y en segundo lugar, y más importante, es saber que los sacrificios ya no son necesarios, como están aquí explícitos, pues Yahshua, nuestro Mesías, murió y derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, para que se pudiera quitar la barrera de la enemistad que existía entre nosotros y con nuestro Creador. Efesios capítulo número 2, versículo 11, vamos al versículo número 15. Efesios capítulo 2, del versículo 11 al versículo número 15. Dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Yahshua, nuestro Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, ojo con el siguiente versículo, y toma por favor nota, pues el siguiente versículo, la religión lo ha tomado para tratar de justificar que la Torá fue abolida. Versículo número 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mira, es importantísimo este versículo el poderlo comprender. Es importante comprender que la enemistad que se creó con nuestro Creador no fue por su propia palabra, la Torá. La enemistad que se creó fue a causa de la desobediencia a la Torá y la obediencia a las palabras de los hombres. Por lo tanto, pudiéramos leer en este versículo, fíjate bien cómo lo vamos a leer para que sea más entendido todavía, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en mandamientos de hombres o dogmas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cambia totalmente el sentido. Y es que, repito, es importante el poder comprender que la enemistad que se creó con nuestro Creador no fue por su propia palabra. Fue a causa de la desobediencia a las palabras de nuestro Creador y la obediencia a las palabras de los hombres. Repito, la Torá nunca nos enemistó con nuestro Creador. Lo que realmente nos enemistó fue el haber obedecido y seguido palabras de hombres, hoy convertidas en dogmas y en religiones. Fíjate muy bien,
Hoy las religiones piensan que la palabra de Elohim, que se trata de la misma Torá, nos enemistó con el Creador y por ello fue abolida. Ese es el pensamiento normalmente de las religiones. Yo te pregunto, fíjate muy bien, ¿quién es la palabra de Elohim? Yahshua. Yahshua es la Torá viviente. Así que si Yahshua es la palabra de Elohim, hoy las religiones están diciendo entonces que Yahshua vino a enemistarnos con el Creador. ¿Te das cuenta? Amado pueblo de Israel, Yahshua, que es la palabra de Elohim, vino a quitar la pared intermedia de separación. Recuerda que lo que nos separó de nuestro Creador fueron las leyes y mandamientos de hombres. Jamás fue la Torá. Pues solo a través de la Torá podemos llegar al Mesías. Gálatas capítulo 3, versículo número 24. Gálatas capítulo número 23, versículo número 24. De manera que la ley, la Torá, ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Recuerda, Yahshua jamás abolió su ley, jamás abolió la Torá. De hecho, Yahshua vino a cumplirla en su totalidad. Mateo capítulo 6, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hoy, el tema de las ofrendas en el tabernáculo no aplica entonces, puesto que no hay un templo físico, y como lo comentamos, Yahshua se ofreció en ofrenda por nosotros para siempre. Sin embargo, hoy sigue existiendo el templo de Elohim. ¿Cuál es el templo de Elohim hoy día? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17 dice: ¿No sabéis que sois templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Elohim, Elohim le destruirá a él, porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santo es. Así que mira, si hoy nuestra vida es el templo de Elohim, es importante saber cómo mantenerlo, saber cómo cuidarlo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo número 19. Primera de Corintios capítulo 6, versículo número 19. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Yahweh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vosotros? Fíjate, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Yahweh. Realmente tu vida, realmente tu cuerpo es un lugar donde Elohim pueda habitar. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo número 16. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo número 16 dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Elohim viviente. Como Elohim dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Así que mira, si nuestra vida, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Yahweh, preguntémonos entonces, ¿hay idolatría? Porque si hay idolatría, ¿crees que podría ser un lugar propicio para que Elohim more en nosotros? ¿Tú crees que siendo infractores de la Torá, podríamos realmente tener la conexión con nuestro Creador? Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo número 2, versículo número 19. Dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Fíjate muy bien, esto nos habla de una gran responsabilidad, pues si nosotros somos el templo de Yahweh, es importante preguntarnos qué es lo que realmente hay en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Están realmente las palabras de Elohim? ¿O será que hay costumbres y tradiciones de hombres que hemos heredado de nuestros antepasados? Repito, costumbres y tradiciones convertidos en dogmas que nos han enemistado con Elohim. ¿Te das cuenta cómo, de acuerdo al Brit Hadashah, existe aún el templo, existe aún el sacerdocio y los sacrificios? Por esto es importante estudiar el objetivo
y la clase de sacrificios que los sacerdotes deben realizar por orden de Yahweh. Es necesario entender que la clase de sacrificios cambió, porque Yahshua es ahora nuestro sacrificio vivo. Y ya no tenemos que ofrecer sacrificios de animales delante de Yahweh. Vamos a Hebreos capítulo número 10, versículo número 4. Hebreos capítulo 10, versículo número 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que sí pudo quitar los pecados? El único que pudo quitar el pecado del mundo fue Yahshua, nuestro Mesías. Juan capítulo 1, versículo número 29. Juan capítulo número 1, versículo número 29 dice: el siguiente día vio Juan a Yahshua que venía él y dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Fíjate, entonces Yahshua se ofreció en sacrificio para siempre por nuestros pecados, y por lo tanto el sacrificio que debemos ofrecer a Elohim ahora es el fruto de labios que confiesen su nombre. Hebreos capítulo número 13, versículo número 15. Hebreos capítulo 13, versículo número 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Elohim, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Te das cuenta cómo las ofrendas y sacrificios que se ofrecían fueron perfeccionadas? Ahora, y me refiero a perfeccionadas, pues reconocemos que Yahshua, nuestro Mesías, Cordero sin mancha y sin defecto, derramó su sangre por nosotros, permitiendo ahora estar en la presencia de Yahweh en cualquier momento. Juan, capítulo 1, versículo número 14. Juan, capítulo 1, versículo número 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, llena de gracia y de verdad. ¿Quién es esta palabra? Yahshua. ¿Recuerdas quiénes eran en aquel entonces los únicos que podían estar delante de la presencia de Yahweh? En aquel entonces solamente podían estar delante de la presencia los sacerdotes, los Kohanim, que era particularmente la tribu de Leví. En cierta manera, en aquel entonces existía intermediarios entre Yahweh y los hombres. Los únicos, los sacerdotes, los Kohanim. Pero, ¿qué crees? Después que vino Yahshua a este mundo para habitar entre nosotros y derramar su sangre, se acabaron los mediadores de esta tierra. Y ahora el único mediador es solo Yahshua, nuestro Mesías. Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 5. Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 5 dice: porque hay un solo Elohim, un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua, nuestro Mesías. Por lo tanto, no existe esta famosa Trinidad y tampoco existen personas que pudieran hoy día ser mediadores entre nosotros y Elohim. Acabamos de leer: porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua, nuestro Mesías. En aquel entonces, solo los Kohanim, los sacerdotes, eran los únicos que podían estar delante de la presencia de Yahweh. ¿Y ahora qué crees? A ti y a mí nos hizo reyes y sacerdotes, lo cual nos da oportunidad de estar siempre, en cualquier momento, delante de nuestro Creador. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos ahora un poquito atrás, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yahshua. Vamos ahora a Apocalipsis, el libro de Revelaciones, capítulo 1, versículo número 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice: y de Yahshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo número
10. Apocalipsis capítulo 5 versículo número 10 dice: y nos ha hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Vamos ahora a Romanos capítulo 12 versículo 1 y versículo número 2. Romanos capítulo 12 versículo número 1 y versículo número 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Fíjate bien, no fuimos llamados a ser sacerdotes para hacer lo que quisiéramos. No fuimos llamados a ser sacerdotes para presentarnos ante Elohim de la manera en la que nos convenga. Fuimos llamados a ser sacerdotes para que aprendamos a confiar, creer y obedecer. Efesios capítulo número 5, versículo número 1 y versículo número 2. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Elohim como hijos amados, y andad en amor, como también el Mesías nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante. Vamos ahora a Hebreos capítulo 13, versículo número 15 y versículo número 16. Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Elohim, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Elohim. Vamos ahora a Romanos capítulo 14, versículo número 17. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice: porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia. Ojo, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu de Yahweh. Por esto es tan importante que como pueblo de Elohim aprendamos sobre la justicia de Elohim. Pero fíjate algo interesante, es que la religión nos ha enseñado que acerca de el reino de Elohim es amor. A ver, acabamos de leer en Romanos capítulo 14 y 17 dice: porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia en primer lugar, paz y gozo en el Espíritu de Yahweh. Repito, por eso es importante que como pueblo de Israel aprendamos que el reino de Elohim es justicia primeramente. Vamos a Jeremías capítulo 8, versículo número 7, que dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Yahweh. Así que mira, lamentablemente un pueblo que no conoce sobre la justicia de Elohim perece. Oseas capítulo 4, versículo número 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Elohim, la Torá, también yo me olvidaré de tus hijos. Por lo tanto, aprendamos a ser prudentes y dejemos de ser insensatos a través de las palabras de los hombres, pues lo único que causarán en tu vida es esa barrera intermedia de separación entre nosotros y nuestro Creador. Por cierto, barrera intermedia que Yahshua ya quitó. Vamos por favor a Mateo capítulo 7, versículo 24 al versículo número 27. Mateo capítulo 7 del versículo 24 al versículo número 27 dice: cualquiera pues que oye estas palabras, subraya ahí que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Versículo 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. A ver, veamos. Acabamos de leer: cualquiera que oye estas palabras. ¿A qué palabras se refiere? ¿Serán las ordenanzas de los hombres convertidas en dogmas? Vamos a Lucas, capítulo número 6,
versículo 46 al versículo número 49. Y entendamos de qué palabras nos está hablando. Lucas capítulo 6, del versículo 46 al 49 dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. A ver, nos está hablando entonces de que si nosotros escuchamos las palabras de nuestro Creador, dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y quién es esa roca? Mira, hoy día algunas religiones dicen que esa roca era Pedro. ¿Será realmente Pedro esa roca? Bueno, veamos quién es la roca, de la cual nos habló justo el profeta Isaías. Isaías capítulo 28, versículo número 16. Isaías capítulo 28, versículo número 16 dice: Por tanto, Yahweh el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Ok, aquí nos va dando ideas de quién es esta roca. Vamos al libro de Salmos, capítulo 118, versículo número 22. Salmos, capítulo 118, versículo número 22 dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ojo, ojo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 4. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice: Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim escogida y preciosa. Bueno, ahora vamos a Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo número 4, y pongámosle nombre a esta roca. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4 dice: Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Así que mira, Yahshua es la roca viva. Yahshua es la piedra angular, lo cual confirmamos en el libro de Hechos. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo número 11. Hechos capítulo 4, versículo número 11 dice: Este Yahshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Te das cuenta cuál es esa roca? Roca viva, roca que ha venido a ser cabeza del ángulo. Yahshua, nuestro Mesías. Continuamos con Levítico capítulo número 5, versículo número 1, y continuamos con la parashá. Es que es tan importante y tan interesante el investigar. Hoy día vemos cómo la religión simplemente se ha quedado en que la cabeza del ángulo y la roca es Pedro. Dime, en estos versículos, ¿en dónde encontramos que Pedro es esa roca? No te equivoques. Bueno, continuamos con la porción. Levítico capítulo 5, versículo número 1 dice: Y ojo, porque aquí esta parte está bien interesante. Ojo, por favor, y subraya este versículo 1. Levítico capítulo 5, versículo 1 dice: Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Ojo con lo que estamos leyendo, y lo vuelvo a leer. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Fíjate muy bien, Yahshua, sin haber pecado, murió en lugar nuestro. ¿Por qué simplemente Yahshua no se defendió cuando los romanos lo estaban torturando? Esta es la razón por la cual no se defendió él. Marcos capítulo 14, versículo número 61. Marcos capítulo 14, versículo número 61 dice:
Mas él callaba. ¿Quién? Yahshua. Mas Yahshua callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Fíjate qué interesante. Yahshua, al guardar silencio, de acuerdo a Levítico capítulo 5, versículo número 1, conociendo la verdad, se hizo culpable del pecado. ¿Recuerdas las palabras de Yahshua, nuestro Mesías? Mateo capítulo 5, versículo número 17. Yahshua dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Te das cuenta? Yahshua cumplió la ley. Continuamos con Levítico, capítulo número 5, versículo número 17. Y este es buenísimo, este versículo. Y sigue siendo ley todavía. Levítico, capítulo 5, versículo 17 dice, finalmente, si una persona pecare, o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, ojo, es culpable y llevará su pecado. Esto quiere decir, mira, que el ignorar la ley no nos exime del castigo. Hay muchas personas que dicen, mira, no me hables de Torah, prefiero no saber de Torah. Bueno, mira, yo nada más te digo que de acuerdo a Levítico capítulo 5, versículo 17, si una persona infringe la Torah aún sin saberlo, es culpable. Por lo tanto, la obligación que tenemos como pueblo de Israel es justo conocer la Torah, conocer la ley, pues el ser ignorantes no nos va a salvar. Romanos capítulo 3, versículo 20 al versículo número 25. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Elohim por medio de la fe en Yahshua, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yahshua nuestro Mesías, a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Por lo tanto, amado pueblo de Israel, conocer la Torá nos hace libres. Si conocemos la ley y la obedecemos, jamás estaremos bajo su peso. Juan capítulo 8, versículo 31 y versículo número 32. Dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amado pueblo de Israel, la Torá, la verdad, que es el mismo Yahshua, es la única forma en la que nosotros podemos tener libertad. Andemos en las pisadas de nuestro amado Mesías, Yahshua. Shavua Tov, amada casa de Israel, y que tengas un muy bendecido inicio de semana. Bendiciones.